Ok, vamos a ver un trazo muy sencillo. Pues el tema es vegetación. Vamos a darle un límite a este campo visual. Hay que determinar una línea de horizonte o línea de tierra, como ustedes quieran. Aquí en este caso pues agarré una proporción de tal vez 4:1. Ok, o sea, agarré para esta línea, lo dividí en 4 y lo agarré un cuarto de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser la forma básica de un árbol? Pues un círculo, ¿no? Este círculo tiene que estar sostenido por un tronco, ¿ok? Otra forma básica puede ser un óvalo con su tronco en medio. Normalmente necesitamos esta estructura en medio para que soporte todo el peso, ¿verdad? Sabemos que hay árboles que crecen torcidos y todo eso, pero ahorita los vamos a manejar así, ¿ok? No nos vamos a complicar tanto la vida. Otra estructura básica, pues vamos a llamarle una especie de cono, ¿verdad? O triangular, si quieren verlo como un triángulo más abstracto. Esta misma estructura, pero con otra proporción. Hay quien le dice a esta otra estructura como de abanico, porque tiene como este medio círculo y luego todo esto al centro con estas, vamos a decirle, ramas que se extienden. Y una estructura un poquito más irregular que también pudiéramos meterla dentro del... Bueno, vamos a hacerla así. Como esa estructura irregular, ¿verdad? O sea, ya no es tan redonda. ¿Me explico? Esto es el primer ejercicio, nada más comprender estas formas básicas que pudiéramos encontrar en un árbol. ¿Ok? ¿Entiende? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a hacerlo con un poquito más de detalle. Es repetir el ejercicio. Todo este trazo lo estoy haciendo con HB. Pero sí, pues yo creo que HB está bien para que se note, ¿verdad? Si lo hacen con 2H a lo mejor no se va a notar. Vamos a repetir las mismas formas. Tenemos un espacio del mismo tamaño. Entonces repetimos este horizonte. Si se fijaron, no puse el árbol sobre el horizonte, lo puse un poquito más abajo. ¿Qué estoy diciendo ahí? Como una especie de perspectiva, ¿no? O sea, el horizonte está al fondo y esto está más cercano. El mismo círculo con su estructura central. El mismo óvalo con su estructura central. El mismo cono con su estructura central. Esta esfera elevada con su estructura alargada. Esta especie de abanico, su otra estructura, y este otro. Creo que me quedó un poquito desproporcionado el campo visual, pero bueno, no pasa nada. Ahorita lo vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter tono, ¿ok? Acuérdense, no estamos cerca de esto está lejano, ¿ok? Entonces no lleva tanto detalle. Entonces eso nos ayuda para empezar a determinar. Por ejemplo, yo pudiera empezar este árbol con esta textura, así, y luego como esa irregularidad que me fue quedando en el relleno, yo la puedo aprovechar y empezar como a definir los bordes de este árbol con una línea intermitente. Me refiero a que no estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Una especie de garabato alrededor del árbol, ¿ok? Pero con cierta mesura, con cierto feeling, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y voy a ir como dándole expresión a este árbol. Y luego, si yo quiero, pudiera empezar a manejar como lo hicimos con la esfera. Imaginen que el árbol es una esfera. Entonces de un lado le va a estar pegando la luz y del otro lado va a tener la sombra, ¿verdad? Entonces, suponiendo que la luz viniera en este sentido, está pegando esta zona y se va a ir difuminando hacia este lado. ¿Me explico? Si ya manejé como esta textura, pues pudiera seguirla manejando y empezar a manifestarlo. Pero ahora hay que observar un poquito. O sea, sabemos que en el árbol no está completamente parejo, no es de estos árboles de cuento de hadas que están completamente esféricos o cuadrados o redondos, no sé de qué manera,
que se ven muy parejitos, o sea, que aparece como en sí una esfera, ¿verdad? Así muy, muy sólida. Tiene esos huequitos que pueden generar como algo de sombra, entonces por aquí le puedo meter alguna que otra sombrita así irregular y voy generando pues algo de volumen. Estoy ahorita usando puro HB, voy a acercar un poco. Estoy usando puro HB, pero pues puedo irlo graduando, ¿no? Entonces del lado donde hay más sombra, pues empezar a meter estos tonos que son ya más oscuros, con el mismo garabato, con la misma textura, o con puro tono. Y el lado, vamos a decir, iluminado, pues no lo voy a dejar tampoco tan claro, ¿verdad? O sea, que tenga un tono me va a ayudar, ¿ok? O sea, ¿por qué le dejo un tono? Pues porque yo ya tengo, por ejemplo, el cielo o el paisaje que está atrás con este tono del papel, entonces funciona. ¿Me explico? Ok. Aquí, bueno, sí me faltó un espacio, me borro para hacer un ejemplo de un árbol sin hojas. Me voy a pasar a nada más para explicarles lo del tronco. Ok. En la naturaleza, así como muchas cosas que nos rodean, existen las proporciones, y las proporciones están ligadas a un término que se llama fractal, ¿okay? Y el fractal es la repetición de lo mismo pero en una escala menor, pues por eso decimos que está relacionado con la proporción, ¿okay? La proporción es la relación de un objeto con respecto al otro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo este lápiz y tengo este mini lápiz, yo pudiera tomar como unidad este lápiz y le llamo 1 y pudiera decir que este es 2 veces el 1, ¿verdad? O sea, es 2 veces este lápiz, ¿no? Este lápiz cabe 2 veces en el largo de otro lápiz grande. Entonces la proporción es 2 a 1, ¿ok? Entonces hagan de cuenta que en las ramas de un árbol pasa algo parecido. El tronco sería como la unidad mayor, y cada rama que va saliendo se va reduciendo como en su grosor y en su largo pudiera ser también. Pero bueno, el largo no, porque pues van agregándose las otras ramas, pero a lo mejor en la sección de su grosor sí se va reduciendo. Entonces, si yo tengo un tronco de un árbol, voy a empezar con la rama principal y luego de esa rama van a empezar a salir otras ramas que van a estar más delgaditas, o 3, 4 ramas así, vamos a decirle como secundarias, y luego de estas ramas secundarias van a salir unas ramas como terciarias más delgaditas, y de esas otras más delgaditas todavía. Entonces hay cierta proporción natural que se va generando en el trazo de estos árboles. Obviamente yo pudiera decir, bueno, este árbol va a tener esta forma redonda y pues estas ramas van a tener como ese límite, ¿no? Van a llegar hasta ahí. ¿Sí me explico? O sea, debajo de esto hay una estructura que sostiene estas ramas. ¿Okay? A veces queda oculta, a veces queda visible. Pues ya será dependiendo del tipo de árbol que estemos trabajando, ¿verdad? Yo ahorita los vamos a ir a inventar, pero pues bueno, ya tengo este tema muy observado, muy trabajado, entonces creo que, o sea, lo que puedo representar aquí está como apegado a ciertas cosas que he observado y no dista mucho de lo que pudiera servir para representar, bueno, de la realidad y servir para representar un detalle arquitectónico. Ahora, si yo me olvido que estoy en una vista frontal y yo le quito como este tronco a este árbol, esto puede ser una vista superior de un árbol, ¿ok? Sobre todo que tiene esa forma redonda, ¿ok? Entonces tómenlo en cuenta. Ahorita vamos a verlo en vista superior, pero bueno, nada más ahí para que lo vayan considerando y lo vayan entendiendo. Entonces,
hay quien dice que, bueno, darle una proporción también al... Todos son proporciones, ¿ok? Voy a estar hablando bastante de proporción y pues ustedes como arquitectos tienen que enseñarse a entender esto de la proporción. Bueno, no enseñarse, sino tratar de entenderlo y tratar de incorporarlo a su lenguaje, ¿ok? Puede ser confuso al principio, pero bueno, solamente abran la percepción y practíquenlo bastante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hiciera como un proporcionamiento de este árbol que dibujé aquí, o sea, a lo mejor yo daría que tengo aquí 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O sea, tengo una proporción de 1 a 4, ¿verdad? O sea, 1 es la base, como el tronco visible, o el tronco libre, y luego 3 para esta copa del árbol, ¿no? Esta parte superior donde ya están todas las ramas. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. En este pues más o menos también manejé esa, pero hay quien les dice, no, pues maneja una proporción de 3 a 1, ¿verdad? No, perdón, sí. Bueno, divídelo en tercios, sería 2 a 1. 1 y acá 2, ¿no? Puede ser, creo que está más adecuada esta, de 4 a 1. Perdón, es 1 a 3. 1 a 3. Se ha dividido en 4, agarro sí, disculpen, esta es una unidad y acá son 3, ¿verdad? De 1 a 3. Me fui en el diálogo. En fin, entonces de 1 a 3 puede funcionar, ¿ok? Ahora, el grosor del tronco, no va a ser un grosor muy extraño. Sobre todo aquí en el lugar donde vivimos no vemos estos troncos muy gruesos, ¿verdad? A lo mejor si nos vamos a otro lugar, África, no sé, un lugar así medio exótico, encontraríamos unos árboles más diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito a los que vemos comúnmente. Y entonces estos troncos no son tan gruesos. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy realizando aquí, pues el tronco yo lo pondría de este grosor. Y a lo mejor las ramas ni se alcanzan a ver, solamente se alcanzan a ver como las secundarias que se meten ahí dentro del ramificado de la copa del árbol y con las hojas se oculta, ¿ok? Y ya, como estoy en una escala muy pequeña, pues no necesito más detalle, ¿ok? Ahora, hablamos que esto es como una esfera, entonces la esfera, ya puse aquí un rayito, una flecha indicando como la luz, de dónde viene, por eso le indiqué como su sombra propia de este lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí este rayito va a topar con esa copa del árbol, ¿verdad? Y la sombra se va a proyectar de este tamaño. ¿Sí me voy explicando? Y como ya terminé la base del árbol donde empecé a hacer este tronco, pues ahí voy a trazar una línea, vamos a ir horizontal, y donde tope con ese rayito va a ser el ancho de la sombra, ¿ok? Como estamos en una vista frontal y este es un plano perspectivado, no la vamos a ensanchar mucho. Me refiero en este sentido, vamos a ir vertical. Entonces solamente voy a hacer un óvalo así muy estirado. Y esta va a ser mi sombra de este arbolito. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Todavía falta meterle textura y eso, pero bueno, tenerla ahí como la sombra determinada nos puede ayudar. Ok. El siguiente. Por ejemplo, ya le manejé un tono a este árbol. También esto es importante, irle variando los tonos. Depende de la especie, depende pues de la época del año. A veces cuando están reverdeciendo en la primavera, pues pudieran verse un tono verde claro, y luego ya cuando maduran en el verano o en el otoño, se ve un verde más fuerte. Cuando están, no sé, secándose en el invierno, pues no se va a ver verde, se va a ver el esqueleto. Entonces depende también del tipo de árbol, si es de hoja caduca, si muda las hojas en el invierno o en el verano, a veces varía. Entonces hay que observar un poquito más. Pero bueno, vamos al siguiente árbol. Lo voy a manejar con un tono más claro. Igual así un relleno muy
irregular. A lo mejor empecé con un 4H, a lo mejor con un HB, perdón, este es un 2H. Igual la luz la voy a manejar en la misma dirección. Quedó muy clarito este, ¿cómo se llama? Este 2H, pero bueno, lo voy a poner, si se nota un poquito. No estoy determinando como una línea alrededor. HB. Entonces las sombras las voy a manejar con el HB. Unas sombras muy irregulares. Puede ser en medio de las ramas, perdón, de las hojas. En el costado posterior a la luz, ¿verdad? Pero no se trata de hacer una línea oscura todo este contorno, ¿ok? Hay que ir modulando el tono, ¿ok? Y uno que otro de este lápiz 3B para hacer alguna sombrita un poquito más oscura. Entonces se perciben estos dos tonos, aunque sea muy mínimo, o puedo darle a lo mejor un poquito más a este para que se vea más oscurito. Sí se percibe como ese cambio de tono. Otra cosa que me faltó acá en este tronco que hice, pues a lo mejor estas mismas ramas le generan sombra al tronco, entonces probablemente me convenga meterle como un poquito de sombra en esa zona y luego ya definirlo un poquito más con la línea más dura, pero pues básicamente es como que tenga concordancia, ¿no? O sea, si yo tengo un objeto que sea y pongo algo encima, pues le va a generar sombra porque está encima de él, ¿verdad? Es lo mismo aquí. El objeto es el tronco y las ramas, y el otro objeto que está encima de ello son las hojas, ¿ok? Bueno, tengo otro tronco así alargado. A veces los troncos no son cafés, ¿verdad? O sea, es como una imagen muy establecida en nuestra mente que pensamos tronco de árbol o árbol, hojas verdes, tronco café, ¿verdad? Y no es así, a veces tienen otras tonalidades que necesitamos empezar pues así a observar, ¿ok? Me filo un poco. Y pues bueno, aquí sigo manejando como este estilo en que la hoja está muy tupida, ¿verdad? Muy densa, entonces no alcanzamos a ver como el tronco. Mejor este tronco es un poquito menos ramificado. Se alcanza a ver algo desde ahí de textura en el tronco, muy leve. Y lo mismo, el rayito va pasando por aquí. Este tronco lo dejé, si se fijan, si yo prolongara esta línea horizontal y este está un poquito más adelante. Y voy a poner este óvalo en medio, vamos a decir, del área que abarcaría la sombra. O sea, el tronco tiene que verse como en medio de la sombra, ¿ok? Ahora vamos con el pinito. Pino, ok, tenemos como esa forma pues triangular o cónica, ¿verdad? Si ya lo vemos como volumen, pues es como un cono, porque tiene como una base redonda, ¿verdad? Y pues o sea, las ramas tienen que irse como que van creciendo hacia abajo, ¿ok? Hay muchos tipos de pino. Estoy agarrando como un estilo de estos de arbolitos de Navidad, pero pues bueno, ahí son como ejemplos muy básicos. Puedo cambiarle el tono, a lo mejor a un 2B puede ser. Y pues yo ya tengo aquí como mi soporte. De aquí voy a empezar a jalar como estas líneas alargadas, bueno, no tan alargadas, pero curveadas era la palabra, perdón, que van a ir pasando. Hagan de cuenta que este es
fino en close-up, van a ir como hacia afuera, al frente y hacia el otro lado, hacia afuera, al frente y hacia el otro lado. ¿Sí me explicó? En ese movimiento aleatorio, que todas se vean distintas, cada línea que voy haciendo, la voy haciendo más corta, más larga, más estirada, más horizontal. Obviamente van creciendo hacia abajo, o sea, se van haciendo más larguitas conforme voy llegando a la parte baja de esta planta. ¿Me explico? Ay, no se vio. Se vio un poquito. Me lo borro y lo hago otra vez para que quede ahí como grabado. La estructura y el trazo, ¿no? Entonces voy empezando desde arriba y voy jalando como estas ramitas hacia abajo, pero van pasando como por enfrente, ¿ok? Como una especie de abanico. Y ya estas de abajo quedan como muy alargadas. El tronco igual solo se va a percibir aquí, pero no lo voy a poner tan grueso, ¿verdad? Fíjense la proporción del ancho de todo el, vamos a decir, lo más ancho del árbol con respecto al tronco, pues es muy poquito, no sé, a lo mejor sería 1 a 8 la proporción, o 1 a 10, no sé, ¿ok? Bueno, y pues esta sombra también va a venir aquí, se va a prolongar en esta dirección. Ya tengo ahí la base y le voy a poner solamente un poquito de tono en esta parte que se vea debajo del arbolito. Ahorita lo vamos a manejar así en la vista frontal, pero en la vista superior sí tiene que cambiar la proyección de la sombra. Ahorita lo verán, a ver si alcanza el tiempo. Bueno, el siguiente es una especie de palma y tengo como este tronco alargado, ¿verdad? Es esta parte. En esta parte, ahorita, sobre todo ahorita porque está muy pequeño el detalle, lo voy a hacer muy sencillo, pero ya en tamaños más grandes pues pudiera irle dando más detalle, ¿no? Aquí podemos darle un grosor al tronco, igual que se vea esbelto, ¿verdad? Que no se vea muy ancho. Tengo como su base. Ahorita hacemos la sombra. Y en esta parte lo que vamos a hacer es sacar como estas líneas hacia afuera, desde donde terminé como el tronco hacia afuera, y que se vayan como torciendo, que se vayan girando y tupirlo, que se vea ahí como una variación en los tonos, ¿ok? Y luego aquí abajo, en esta parte, le vamos a poner unas hacia abajo nada más, como en esta dirección. Y luego en el tronco le vamos a manejar este estriado horizontal, ¿ok? ¿Se entiende? Por ejemplo, traía un 2B, creo. Me voy a pasar a un 4B. Está bien chiquillo el 4B, creo que es este. A un 4B. Afilo. Y voy a empezar a meter igual unas líneas que se crucen. Mejor en esta le meto un poquito más. Y a la distancia esto parece una palmerita así pequeña, ¿ok? No sé, estos a lo mejor lo estamos trabajando a escala 1:100, estos árboles, ¿ok? Inclusive 1:125, alguna escala así muy pequeñita. Entonces por eso lo vamos a trabajar en distintas escalas. A lo mejor la otra hilera que vamos a hacer acá abajo va a ser escala 1:50 o 1:100, no sé, depende. Hay palmeras muy altas, ¿verdad? Que pudieran ser el doble de alto de esto. Ok, ahora vamos a usar este lápiz en este siguiente ejemplo con el árbol En este sí van a quedar más espacios entre las ramas. Y lo voy a usar con su expresión de línea gruesa, en este sentido. Y voy a ir haciendo como estos montones que se van a intercalar, ¿verdad?
Estoy haciendo como este giro, ¿verdad? Este giro en la textura. Y luego ya una vez que tengo como un tono ahí, pues le voy a dar un poquito de irregularidad, que no se vea tanto esa textura lineal que fui dejando, sino que se vea un poquito de juego, sobre todo en la orilla. Es primordial que en la orilla no se perciba tanto una dirección en las hojas, porque si no se va a ver muy falso. Digo, esto pudo haber sido también con un lápiz normal, no tienen que usar nada más como pues para que vean todas las herramientas que les pedí, ¿no? 11:28, ay Dios. Entonces dijimos, vamos a tener espacio entre las ramas. Primero vamos a trabajar la luz. Viene en la misma dirección. Me faltó la sombra de la palmera, ahorita la hago. La luz viene en la misma dirección. Aquí pues esta sombra va a quedar bien extensa, ¿verdad? Aquí empieza. Y este óvalo va a quedar hasta por acá. En la palmera también. Hagan de cuenta que el óvalo va a quedar por acá. Ya ¿cómo se llama? El tronco ya no se va a ver dentro de la sombra porque la gran masa de las hojas de la palmera está muy arriba. ¿Ok? Hagan de cuenta que yo tengo este volumen y acá arriba tengo esto. O sea, si yo le pongo una luz, la luz de mi mano se va a proyectar hasta por acá. ¿Me explico? Lo mismo pasa con la palmera. Bueno, y esta va a ser la sombra de este arbolito. Vamos a ponerle un tronco así muy oscuro y con muchas ramificaciones. Oscurito, y las ramas van un poquito más delgadas, ¿verdad? O sea, el conjunto de ramas que se vea continuo. Si aquí le interrumpí, pues que se vea como que pasa por acá y luego por acá y luego por acá y luego por acá y luego por acá. ¿Me explico? Como esa interrupción entre el follaje y el ramificado. Y luego ya en estas pues hay que agregarle algunas otras más delgaditas, puede ser, para que se entienda que se fue ramificando, ¿verdad? Acuérdense, cada ramita, imagínense su brazo, ¿no? O sea, el brazo es una rama y las otras ramitas son los dedos, ¿verdad? Y luego si tuviéramos más ramas, serían otros deditos más chiquitos. Es lo mismo, hagan de cuenta. ¿Ok? El tronco, las ramas principales y luego van saliendo otros más delgaditos. ¿Ok? Pues ya aquí entre esto se va entendiendo, ¿verdad? Y pues bueno, yo he usado este lápiz, puedo generar a lo mejor un poquito más de tono en algunas zonas. Sobre todo aquí en el árbol no hay que complicándola mucho, siempre en la parte de abajo, ¿verdad? Si yo identifico como un montón de hojas, pues en la parte de abajo ponerles como este tono, pero que no se identifique como una línea, sino que se identifique como un tono nada más, muy irregular. Entre más irregular se vea, va a ser más efectivo, va a ser mejor representado. Pero eso no nos quita la posibilidad de repente en esta parte superior meterle uno que otro hueco que se ejemplifica poniendo tono oscuro, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya se ve bien. ¿Okay? Este siguiente es muy similar. Vamos a hacerlo con lápiz para variar un poquito. Tenía como esos como círculos, ¿no? que se van mezclando, ¿no? Tengo este por acá, este aquí, este grande, y luego este acá y luego este atravesado. Entonces cada uno es como uno de estos montoncitos que puse acá. Entonces les voy a ir dando como tono. En esta especie de árbol también pues tengo estos huecos, ¿verdad? Que se van manifestando, entonces puedo irle metiendo un poquito de
un poquito de espacio, o sea, no metiendo, irle dejando espacio y luego poner el tronco. Que se vea que va pasando por ahí, por entre esos huecos. Aquí tal vez hice muchas líneas que están estorbando. Me voy a otro más oscuro para irle generando como estas variaciones al tono. Este no me quedó. Entonces aquí es clave la textura, o sea, la textura es lo que nos va a dar expresión de árbol, ¿ok? De hoja, de árbol, que se vea bonito, ¿no? Que se vea bien hecho. Bueno, porque este lo compuse con toda la textura, ya tenía un tono ahí muy saturado y con la texturita lo fui corrigiendo. Okay. Y el último ejemplo pues es el puro tronco, ¿ok? Vamos a tener el tronco principal, ya dijimos, a una proporción de 1:3, ¿verdad? Y luego vamos a sacar unas ramas, o sea, 3, 4 ramas principales. Y luego en esas otras ramitas más chiquitas que pudieran identificarse como unas especies de Y, ¿no? Pero bueno, cada vez más cortas. Se pueden cruzar entre ellas, ¿ok? No tienen que separarlas. Y solamente estoy haciendo como el trazo para ahorita meterle como un poquito más de detalle. Ahorita solamente vamos a alcanzar a hacer esto, entonces el viernes le seguimos. Complétenlo como quieran. Este detalle que vamos a hacer acá, en esta parte, vamos a hacer ya el ejercicio de las ventanas, ¿ok? Y bueno, ya tengo este detallito. Solamente irle poniendo un poquito de tono a algunas de estas ramitas, que no se vean como viboritas, ¿verdad? O sea, que no se vean así, que se vean como cuadradas con cierto accidente. ¿Me explico la diferencia? Entre más tupido de ramas se va a ver mucho mejor. Si se acuerdan, yo tenía como un trazo circular, ¿ok? Pues bueno, puede ser la base, pero también no tengo que seguirlo tan al pie de la letra, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, me puedo salir de ese círculo por cuestiones de, pues vamos a decir, de diseño, de ir detallando el arbolillo, ¿ok? Bueno, aquí también me faltó la sombra, vendría en esta dirección, aquí, y en esta parte. Bueno, pues ya aquí acabo como la explicación de este día. Vamos a trabajar, ahorita en lo que queda de tiempo también voy a revisar las tareas. Entonces, vamos a dejarlo así. Aunque esté como pelón, pues vamos a meterle tal vez una sombra aquí en esta parte, pero un poquito más irregular, ¿verdad? Pudiera ser que generemos como esos huecos y que se entienda que es menos tupido que otros árboles, ¿ok? Bueno, entonces completen esta parte por favor para el siguiente viernes. Vamos a ir poco a poco.